de la Navidad, entonces que abramos nuestras Biblias una vez más. Y en verdad tengo un mensaje y medio para predicar. Yo voy a tratar de hacerlo breve. Entonces, Isaías 9 y versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero. Y nosotros vimos el domingo en la noche que esa palabra admirable se podría traducir literalmente una maravilla. ¿Y qué maravilla es Jesucristo? Hermanos, Él vendrá un día. Y la Biblia nos dice por qué vendrá. Él vendrá en aquel día para ser glorificado en sus santos y para ser admirado en todos los que creyeron. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Admiran a Jesucristo? Yo creo es natural que nosotros tengamos héroes. Cuando nosotros nos sentamos y hablar, es muy común, especialmente entre los varones, que nosotros empezamos a exaltar o poner a alguien encima. Por ejemplo, un deportista. Nosotros hablamos de los goles de los grandes deportistas o las habilidades de ciertos hombres que nosotros admiramos. Eso es natural. Y es bueno fijarnos y poner los ojos sobre una persona que tiene habilidades tremendas y admirar de esas cosas. Pero déjame decirles, hermanos, Cristo merece y es el más digno de nuestra admiración. No hay héroe como Él. No hay consejero como Él. Entonces nosotros debemos buscarlo a Él en primer lugar. Él tiene las respuestas para nuestras inquietudes. Él es un admirable consejero. Él siempre da consejo bueno. Y nosotros sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, Él es un perfecto consejero. Y nunca se equivoca. ¿Por qué? Porque nuestra bondad está en las balanzas. Y Él ha dado una promesa que todas las cosas serán para nuestro bien. La segunda cosa que vimos en la noche es que es un Dios fuerte. Y nosotros vimos que a través de la Biblia, especialmente en el idioma hebreo, que esa palabra fuerte se traduce con varias formas. Se traduce guerrero poderoso. Dios es nuestro guerrero poderoso. Dígame solo una vez que Dios ha perdido una batalla. No se puede nombrar ni una. Él es un guerrero poderoso. Él es nuestro paladín, o digamos, Él es nuestro campeón. Él nunca pierde. Él es un gigante. Un gigante. Pues la Biblia habla de que Dios pesa las montañas en sus manos. Ayer, viendo las montañas tan despejadas por el lugar donde estuvimos, yo me senté por un rato y yo empecé a pensar, ¿qué Dios más gigante para alzar esas montañas en sus manos? Para Él no hay nada imposible. Pero también me gusta la frase valiente. Valiente. No es cobarde. No se esconde. Él siempre está presente con su pueblo. La Biblia dice que Él no nos deja ni no nos desampara. No hay un problema que Él no puede enfrentar. No hay nada que Él no puede solucionar. Él es valiente y Él viene para socorrernos. La Biblia dice, he aquí, hoy es el día de la salvación. Este es el día que yo te he socorrido. Él es valiente. Pero hermanos, también Él es Padre eterno. Padre eterno. Es bueno tener un Padre bueno. Y me imagino que todos nosotros hemos tenido un padre que nos ha engañado
o nos ha desanimado o nos ha desamparado por lo menos una vez en la vida, en verdad es porque son padres humanos. Pero Dios no es un padre humano. Dios es un Padre eterno. Y hermanos, qué fiel es este Padre eterno. Que busquemos, por favor, sin salir de Isaías 9, que busquemos Isaías 63. Isaías 63, versículo 16. ¿Por qué no vemos algo de introducción a este versículo? Versículo 14. El Espíritu de Jehová los pastoreó. Como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Mira desde el cielo y contempla desde tu santo y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? Se han estrechado, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, tú eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Ahora entendemos por qué Isaías llamó a este niño Padre eterno. El libro de Apocalipsis probablemente nos da más descripción de la persona de Jesucristo que cualquier otro libro. En Apocalipsis, por favor, capítulo 1, nosotros vemos Juan aislado de la humanidad en una isla esperando su muerte, y él tiene una de las visiones más gloriosas que un hombre ha tenido. Y en versículo 8, la Biblia dice que Cristo habla con él y él declara lo que él es. Y él dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que será, el Todopoderoso. Y hermanos, Él vendrá un día. Él es un Padre eterno. ¿Se acuerdan ustedes en Juan 8 que hubo una discusión entre Cristo y los fariseos? Y muchos dudaron de que Cristo fuera el Mesías prometido, porque ellos pensaron que Él nació en Nazaret. Y ellos sabían que el Mesías había de nacer en Belén. Si nosotros, por favor, en Juan 8, podemos estudiar este pasaje por un momento. Juan 8. En versículo 41, los hombres, sin darse cuenta obviamente de que con quién están hablando, ellos dicen: nosotros no somos nacidos de fornicación. En otras palabras, Jesús, tú naciste ilegítimamente. Tus padres ni estuvieron casados. Tú eres un bastardo. Tú no eres legítimo. Nosotros no te recibimos. Nosotros te rechazamos. Un Padre tenemos, dijeron ellos, que es Dios. Y Cristo responde en versículo 42: si vuestro Padre fuese Dios,
ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me crees. Versículo 48, por favor. Respondieron entonces los judíos: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Versículo 49. Cristo dijo: yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. En versículo, por favor, 54 o 53, los judíos dicen: nosotros tenemos un Padre, y nuestro Padre es Abraham. Y Cristo responde en versículo 54: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros ni lo conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero yo le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Padre eterno. Antes de Abraham, qué interesante lo que él no dijo en versículo 55. Él no dijo que nosotros hemos salido. Él dijo de que ellos habían salido de Abraham, pero Abraham no era el padre de Cristo. Cristo era el padre de Abraham. Cierto que él nació judío, pero él declaró: antes de que Abraham fuese, yo soy. Esa frase que nosotros tenemos, yo soy, esa misma palabra traducida al griego que nosotros vemos en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés pide el nombre de Dios y él dice: yo soy que yo soy. Hermanos, Él es Padre, y Él es Padre eterno, y es un Padre que es digno de nuestra confianza. Por favor, en Salmo 27, Salmo 27. Salmo 27, la Biblia dice en versículo 10: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Versículo 13: hubiera yo desmayado si no creyese al ver que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Este Padre eterno no nos deja. Déjame decirles, cada persona que está presente, si usted pone su confianza en esa persona, Él le dejará en un momento. Él va a fallarte. Pero Dios, por medio de Jesucristo, nunca nos deja, nunca nos desampara. Nosotros vamos a enfrentar días fuertes y difíciles,
Pero ¿qué dice la Biblia? Nosotros hubiéramos desmayado, pero ¿por qué no? Porque nosotros hemos esperado y aguardado nuestra esperanza en Jesucristo, Padre eterno. Padre eterno. ¿Saben ustedes que Cristo dijo que Él es este Padre? En Juan 10:30, y no tiene que buscarlo, pero en Juan 10:30, Cristo dijo, yo y el Padre uno somos. Padre eterno. ¿Qué Padre más amoroso que tenemos? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Muchos piensan que es cierto que Cristo me ama, pero es cierto que el Padre me ama. Oh, qué amor más bendito de nuestro Padre celestial, manifestado en Jesucristo. Uno de mis pasajes preferidos se encuentra en Efesios capítulo 1. Si les gustaría verlo, y si no, escuchen por favor. Pero en Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo está escribiendo y él dice en versículo 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, ¿quién? El Padre nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Qué amor de este Padre eterno. Eternamente en el pasado, eterno, pero hermanos, eternamente en el futuro, eterno. El que es, el que era, y el que será, y el que vendrá un día por su pueblo. Padre eterno. Pero de todos los nombres que me encantan de esta lista, nosotros llegamos al final. Príncipe de paz. Yo no sé si la palabra que yo voy a usar es una palabra española. Pero nosotros vivimos en un día de pseudo paz. Pseudo paz. Pseudo. Pseudo significa falso. Es un prefijo. Y quiere decir lo que no es real. Yo me acuerdo hace 9 años, un tico llamado Edgardo Gamboa me hizo una de las preguntas más ofensivas. Y él me hizo la pregunta, ¿por qué son los gringos tan sangrientos, tan bárbaros? ¿Por qué no son como los ticos nosotros que no tenemos armas y no tenemos ejército y no tenemos esto? Y vivimos en un país verdaderamente tranquilo. Pues en verdad el golpe, yo no respondí como yo debía haber respondido. Pero hermanos, Costa Rica no es un país de paz. ¿Cuántas veces leemos de violaciones? ¿Cuántas veces leemos de bancos robados? ¿Cuántas veces leemos o escuchamos de un vecino como el garaje, el portón fue forzado, los bienes de la casa fueron llevados? Costa Rica no es un país de paz.
Hay unos ticos aquí que en verdad necesitan aprender esta lección en esta mañana. Porque lo que ustedes tienen y por lo que ustedes son es por la gracia de Dios. Si este país no ha enfrentado la guerra como Nicaragua o El Salvador o Guatemala, es por la gracia de Dios, no por lo que nosotros somos aquí. Cristo es el príncipe de paz. Y nosotros estamos viviendo días de paz falsa. No es una paz real, es una paz artificial. Y se rompe tan fácil como se establece. No hay paz. La Biblia dice a los profetas que proclaman paz, ay de los profetas que dicen paz, paz, pero no hay paz. ¿Saben ustedes que nosotros tenemos un enemigo? Y la mayoría de nosotros estamos pensando, sí, es cierto, tenemos un enemigo. Es Satanás. Pero déjame decirle que si usted está sin Jesucristo, usted tiene dos enemigos. Usted tiene el enemigo de su alma, que es Satanás. Pero escúchenme, si usted está sin Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, si usted no ha experimentado ese cambio de corazón y deseos, usted tiene otro enemigo. ¿Sabe quién es? Es Dios. Es ese guerrero poderoso. Es ese campeón. Es ese Dios fuerte. Es el paladín de su ejército. Es el príncipe Emmanuel. Y Él se ha declarado enemigo contra todos aquellos que no aman y no han puesto su fe, su confianza total en su Hijo Jesucristo. Romanos 5 habla exactamente de esta cosa. Romanos capítulo 5. Versículo 8 a 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de su ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Enemigos. ¿Cómo le gustaría tener un gigante todopoderoso como su enemigo? Príncipe de paz. Que no pasemos por encima de ese término tan rápidamente pensando que Cristo es muy suave, muy delicado, que yo puedo resistirlo y cuando yo quiero recibirlo, Él me aceptará. La Biblia dice que hoy es el tiempo, hoy es el día de la salvación, hoy es el día que Dios ha escogido. Y hay muchos aquí, hay niños y hay jóvenes y hay adultos que han resistido el toque del Espíritu Santo y hoy es el día de la salvación, siendo enemigos. Pero hermanos, es posible estar en paz con este enemigo. Tú no tienes que hacer nada. Cristo ya lo hizo. Versículo 1 de este mismo capítulo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted dice: no tengo que hacer nada.
usted no tiene que hacer nada. Si hay un anhelo en su corazón, ese anhelo existe porque Dios puso ese anhelo en su corazón. La Biblia dice que no hay nadie que busca a Dios. No hay nadie aquí que está buscando a Dios. Es Dios buscando a usted. Clámale. Justificados por la fe, tenemos paz por este príncipe de paz. Hay tanto que tocar en este momento. Pero hermanos, toda la vida de Cristo, exhibió esta verdad de la paz. ¿Se acuerdan de su nacimiento? Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Desde su nacimiento, desde su parto, los ángeles cantaron de la paz. Su cruz nos trajo la paz. La Biblia declara en Efesios capítulo 2, un pasaje que ustedes necesitan ver, por favor. Efesios 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, ¿cómo me gusta esa palabra? Es la segunda vez en este capítulo que nosotros vemos la palabra pero. La primera vez fue en versículo 4. Después de ver que nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, andando según la potestad de Satanás. Versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero nuevamente en versículo 13 él dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de sus mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Príncipe de paz. Pero hermanos, el Espíritu, porque Cristo dijo, es necesario que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá. ¿Qué es una consolación? Una consolación es en medio de los problemas, nosotros nos sentimos en paz. El Consolador es el Espíritu de paz. Paz con Dios. Paz con la gente. Paz con nuestros enemigos por medio de este Espíritu. Pero hermanos, paz con nuestras circunstancias. Hermano Steve, usted ni entiende lo que estoy enfrentando. Por medio de Cristo usted puede tener paz con sus circunstancias.
Tal vez uno de los versículos más queridos en toda la Biblia se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Hermano Steve, ¿por qué debo orar? Versículo 7 me dice por qué. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Entendemos por qué Él se llama Príncipe de Paz? Y un día, hermanos, el que ha de venir derrotará a Satanás. En Romanos capítulo 16 y versículo 20, la Biblia nos dice: y el Dios de paz, cómo me encanta esta próxima palabra, el Dios de paz aplastará a Satanás. Hay una idea hoy en día que Satanás tiene poderes casi iguales a Dios, que él frustra a Dios, pero como yo hago con arañas, hormigas, especialmente cucarachas, Dios aplastará a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Si usted ha saboreado de la gracia de Dios, es por ese príncipe de paz. Y hermanos, Él aplastó a Satanás en la cruz del Calvario. Y la poca vida que le queda en Satanás está tratando de torcer las mentes de muchos para que ellos demoren lo que deben hacer con Cristo Jesús. Pero nosotros confesamos y creemos que la gracia de Dios es una gracia eficaz y todopoderosa, y para Dios no hay nada imposible. Príncipe de paz. Entonces, el segundo mensaje esta mañana: gozo. Gozo. Me encanta hablar de gozo. Isaías capítulo 9. Isaías 9. Y en versículo 3. Hablando de aquellos que en la tierra de sombra de muerte vieron gran luz, los que moraban en esa valle, toda la luz resplandeciendo sobre ellos. Y él dice en versículo 3: multiplicaste la gente. Eso me da a mí gran gozo. Yo hablo muchas veces acerca de mi crianza. Ojalá que no se aburran. Pero hermanos, yo no sé si ustedes se dan cuenta la minoría que nosotros somos aquí. Familias divididas aún aquí. Qué bonito es ver Don Mario, y no quiero darle vergüenza, pero qué bonito tenerlo con nosotros. Una familia completa. Qué difícil, hay pocas familias. Álvaro y Fresi. Ni Angélica está aquí hoy. Por lo menos no está en el culto. Una semana de estar casados y el hermano está a solas. Pero hablando en serio, hermanos, hace 3 años yo empecé a orar por los cristianos en mi familia. Mi mamá y mi padrastro, mi hermana y mi cuñado, mi abuela que me llevó a los pies de Cristo, y una tía.
Después de eso, no hay nadie más. Y el gozo que yo hallo en este versículo es que es Dios que multiplica a su pueblo. Yo quiero enseñarles unos versículos del libro de Hechos. ¿Está bien? Hechos, por favor. Capítulo 2. ¿Por qué Hechos? Porque Hechos es la historia del poder del evangelio de Jesucristo en el primer siglo. En Hechos capítulo 2, los que habían crucificado a Cristo, escúchenme, los mismos que habían cantado, crucifícale, crucifícale. Estos mismos están escuchando este mensaje. Pero en versículo 37, la Biblia dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y 3,000 personas recibieron a Cristo ese día. Donde nosotros nos equivocamos es pensar que sus corazones se ensuavizaron a solas. No. Leamos por favor versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 46. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con, ¿qué es la palabra? Alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Multiplicaste la gente. Es Dios. Yo puedo regar, otro puede sembrar, pero Dios da crecimiento. Y si Dios no da crecimiento, mi regar y el sembrar de otro sirven para nada. Hechos capítulo 13. Por tiempo yo estoy brincando, hay tanto más. Pues tal vez podemos leer Hechos 11 primero, por favor. Los judíos han oído de que Cornelio y su familia, gentiles, los extranjeros de las promesas de Dios, los otros que en otro tiempo no fueron pueblo de Dios, los judíos los llamaron perros y cerdas, y en verdad los aborrecieron. Y en versículo 17, los judíos dicen: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Por qué se convirtieron, Pedro? Porque yo prediqué un mensaje que era increíble. Así lo dice. Porque yo estudié y yo medité sobre la palabra y yo estaba entregado a oración. No. ¿Quién era yo para estorbar a Dios? ¿Qué significa Jesús? Dios es salvación. No es posibilidad de salvarse. Él es salvación. Él dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, esos también debo traer. En otras palabras,
Cristo fue obligado por salvar un pueblo para sí. Y esa salvación sigue hoy en día. Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ay, hermano, arrepentirse no es de una persona. Sí, es de una persona, pero el autor del arrepentimiento es Dios. Capítulo 13, por favor. No, hermanos, capítulo 11, versículo 23. Hay tantos versículos, pero que son tan bonitos. Versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Ahora capítulo 13. Otro predicador. Es el primer mensaje de Pablo grabado en la Biblia. Es interesante lo que sucedió. La Biblia dice en versículo 45, pero los judíos se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Pero versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Multiplicaste la gente. Qué gozo. Entonces, ¿qué tiene que ver con salvación? ¿Qué tiene que ver con oración? La respuesta es sencilla. En 2 o 3 días nosotros vamos a salir de nuestras casas, probablemente para visitar a unos familiares que no tienen Cristo. ¿Qué va a hacer? Déjame decirles lo que ustedes deben hacer. Tal vez deben pasar un día de ayuno. Obviamente no la Navidad. En secreto, clamando a Dios por las almas de sus amigos y familiares. Número 2, perseverar en la oración por sus almas. Número 3, testificarles de la grandeza y la felicidad y el gozo de la salvación que Dios da. Y número 4, tener fe de que para Dios no hay nada imposible. Multiplicaste la gente. Pero la próxima frase, hermanos, me gusta tal vez aún más. Y él dice, y aumentaste la alegría. ¿Se acuerdan del día que usted recibió a Cristo? Qué gozo. Un niño de 5 años, el 5 de julio, recibió a Cristo. Y preguntó a su abuela, abuela, ¿puedo llamar a mi mamá para decirle lo que Cristo hizo en mí? Yo fui y yo soy ese niño. Alegría. Hermanos, yo no pude callarme de Cristo. Perdí muchos amigos, pero tengo unos amigos que estarán en el cielo por lo que Cristo hizo en un niño de 5 años. Aumentaste la alegría. Déjame decirles, hay risa, hay sonrisas, hay chistes, hay muchas cosas, pero no hay alegría verdadera aparte de Jesucristo. Hermanos, nuestros rostros deben brillar gozo. Y si su rostro no resplandece gozo,
pedirle al Señor perdón y pedirle gozo. Aumentaste la alegría. Tenemos un Dios que perdona nuestros pecados. Tenemos un abogado con Dios el Padre, Jesucristo, su Hijo. Tenemos un Cristo que intercede por nosotros. Tenemos un Espíritu Santo que cuando nosotros no sabemos qué pedir, Él gime por nosotros. Con gemidos indecibles, nosotros ni estamos conscientes. Y sabe, Dios siempre escucha al Espíritu Santo porque Él siempre pide conforme a la voluntad de Dios. Alegría, hermanos, porque nosotros sabemos que a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de nuestra experiencia, Dios es real. Es real. Él es más real que ustedes son para mí, honestamente. Si yo tuviera que tener la compañía de una sola persona, por la gracia que Dios ha derramado en mi corazón, esa persona sería mi Salvador y Redentor Jesucristo. Aumentaste la alegría. El mundo está buscando ser felices. No hay nadie que no está buscando ser feliz. Ellos dirán que quieren plata, pero ellos quieren plata porque piensan que a través de plata tendrán felicidad. Ellos quieren sexo porque piensan que a través del sexo tendrán felicidad. Un carro, una casa, lo que sea. Pero la felicidad verdadera se halla en Jesucristo. Y el último frase, yo no voy a seguir mi bosquejo porque no saldremos hasta la 1. Pero hermanos, la Biblia dice en versículo 3, se alegrarán delante de ti. Hermano Steve, ¿puede ser esta la última Navidad que nosotros celebramos? Y mi respuesta es, ojalá que sí. Ojalá que sí. ¿Está diciendo, hermano Steve, que Cristo va a venir dentro del próximo año? No. Solamente yo sé que para mí el vivir es Cristo y morir es más de Cristo. Hermanos, no es alegría solamente aquí, hay alegría infinita en el cielo. Los predicadores han destruido la felicidad del cielo. Hermanos, estaremos delante de Cristo. Y la Biblia dice que nosotros lo amamos aún sin haberlo visto. Y nosotros nos regocijamos con gozo inefable. Gozo que nosotros no podemos expresar. Hermano Steve, ¿cómo será el cielo? No sé. Solamente yo sé que yo voy a nadar en el gozo y la felicidad de mi Dios, que es el autor de la felicidad y el gozo, para siempre, un día y para siempre. Nos alegraremos delante de Él. ¿Estará tú o estará usted con Él? ¿Se alegrará cuando usted lo vea? Él es un príncipe. Es un príncipe de paz, pero para su pueblo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
En otras palabras, si usted está con Cristo, ojalá que Isaías 9, 1 al 7 sea un lema de su vida. Pero si usted no está en Cristo, todo lo que usted conoce de Él no vale la pena. Lo importante es si usted lo conoce verdaderamente. No información acerca de Él, no datos acerca de Él, no tener unos versículos memorizados, ni estar en la iglesia con mucha frecuencia. Eso no salva. Cristo salva. Nuestro Santo Padre, te damos muchas gracias por este día y nos regocijamos en lo que nosotros hemos aprendido en estas 4 semanas. Señor, que estas palabras no sirvan para informarnos, sino para inflamarnos. Despiértanos, Señor. Y para aquel o aquella, sea niño, adolescente o adulto, que esa persona se dé cuenta que una oración no salva. Tú salvas. Señor, toque su corazón para que en este momento clame a ti. Porque nosotros no podemos imaginarnos en esta iglesia de un gozo mayor de ver un pecador dejar su mal camino y amar a Jesucristo. ¿Qué alegría, Señor, nos daría? Perdona mi debilidad, mis faltas de palabras. Pero, Señor, después de todo, eres tú que salvas. Señor, que tú seas engrandecido hoy. En tu nombre nosotros nos regocijamos. Amén.